El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio de homomorfismo, el cual está definido por la función que va desde R3 hacia la matriz 2 por 2 en los reales. Esta función está definida como la función del vector ABC, que va a ser igual a la matriz 2 por 2 que vemos en este lado. Sea R3 compuesta con la operación suma y las matrices 2 por 2 en los reales con la operación suma, dos grupos. Debemos determinar, como lo dije anteriormente, si F es un homomorfismo. Definimos homomorfismo como la función de la suma de dos vectores tiene que ser igual a la función del vector 1 más la función del vector 2. Vamos a demostrarlo y iniciaremos con la parte izquierda. Demostraremos primero que la función de la suma de dos vectores a qué va a ser igual. Entonces tenemos primero que sumar componente a componente los vectores y luego sí reemplazaremos la función como nos la definen en la parte inicial. Tenemos que f va a ser igual al vector a más d, b más c y c más f. Desarrollaremos esta función, la cual nos dará una matriz 2 por 2. Entonces, cogemos, ¿cómo se define? Tenemos el primer componente del vector menos el tercer componente. En la parte inferior tenemos que es dos veces el tercer componente. En la parte superior derecha tenemos que es el segundo componente del vector. En la parte inferior derecha tenemos que es el segundo componente más el tercer componente. Aplicaremos la ley distributiva eh, para generalizar el menos. Entonces nos quedaría A más D menos C menos F. Y también distribuimos el 2 que multiplica la C más 2F. Quedaría. De esta manera ya tenemos el resultado de la parte izquierda. Ahora miraremos si este resultado es igual al de la parte derecha. Demostraremos la parte derecha que es la función definida con el primer vector más la función definida por el segundo vector. Haremos reemplazaremos la función o tomaremos la función como la definen inicialmente. Entonces nos quedaría una matriz 2 por 2 como se ve en este lado, que sería el primer componente menos el tercer componente, el segundo componente, dos veces el tercer componente y el segundo componente más el tercero. De igual manera, en la otra función también nos dará una matriz 2 por 2 de esa misma forma. Ahora sumaremos estas dos matrices y las sumaremos componente a componente. Entonces tenemos que A menos C más D menos F, B más E, 2F más 2C más 2F, B más C más E más F. Aplicaremos la ley conmutativa para asociar los términos. Entonces tenemos A más D menos C menos F, que B más E, B más E más C más F, y tenemos 2C más 2F. Como podemos darnos cuenta, la primer componente, que es esta, nos dio igual a la segunda componente. Por ende, podemos decir que F es un homomorfismo, ya que los dos lados nos dieron iguales. Ahora vamos a ver si, ahora vamos a calcular el núcleo de este homomorfismo. Entonces, sea el núcleo de F, todo A, B, C que pertenecen a los reales, tales que F con el vector A, B y C sea igual al neutro de las matrices 2 por 2 definidas con la suma. Entonces tenemos ya una igualdad por este lado, donde nos definen que f, la función del vector A, B, C, va a ser igual
al neutro. Pero también sabemos por condición inicial que la función de ABC va a ser igual al primer componente menos el tercero, el segundo componente, dos veces el tercer componente y el segundo componente más el tercero. Por ende, podemos igualar estas dos matrices. Ahora lo que haremos es resolver componente a componente. A menos C igual a 0, B igual a 0, 2C igual a 0 y B más C igual a 0. Donde obtenemos que A es igual a C, B es igual a 0 y C es igual a 0. Por tanto, A es igual a 0, ya que A es igual a C. Entonces, como resultado, obtenemos que el núcleo de F es el vector 0, 0, 0. Con lo anterior, podemos concluir que esta es una función inyectiva, puesto que el núcleo de la función, en este caso, es único y adicionalmente este es el neutro de R3. Muchas gracias.